Saludos, mis hermanos y amigos. Estamos viendo que el hombre, la humanidad entera, usted y yo, hemos nacido con la simiente corruptible, la simiente del pecado. Un niño recién nacido nace con la simiente del pecado, está con la simiente del pecado. ¿No? No. En ningún momento voy a decir que un niño recién nacido, si muere ese niño, va al infierno. No. Hasta que ese niño no aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo, si muere, ese niño irá a la presencia de Dios, por lo que la palabra del Señor enseña, ¿no? Pero una vez que ese niño, es como por ejemplo decirle a usted, mi amigo, mi amiga, que bautizan a un niño de 6, 7 meses, supuestamente lo bautizan, pero ese niño no sabe lo que está haciendo, no ha decidido, no lo ha decidido. El niño tendrá que llegar a una edad en que aprenda a discernir entre el bien y el mal, entre escoger a Dios y no escoger a Dios. Todos tenemos ese poder, el de escoger. Así es. Y usted, por más que haya sido bautizado de niño, ¿no? A los 6 meses, a los 7 meses, al año, a los 2 años, ¿no? Delante de Dios eso no cuenta, porque usted no decidió hacerlo. Y salir de la simiente corruptible a la incorruptible es mi decisión, es su decisión. Y todo hombre, toda mujer tiene ese poder de decidir, porque el decidir es poder. Y es decidir el que determina nuestro destino eterno, con Cristo o sin Cristo, antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Miren, quiero referirme ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Leo desde el verso 45. Primero a los Corintios 15, desde el verso 45, dice el Señor así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Eso significa el nombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense, el primer Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál fue el primer Adán? Aquel que desobedeció en el paraíso. Ese fue el primer Adán. El que trajo la simiente del pecado. Ese es el primer Adán. Y el segundo Adán se llama espíritu vivificante. ¿Quién es el segundo Adán? Ya saben, ¿no? Aquel que caminó, predicó 3 años y lo matamos en una cruz. Sí, aquel que venció al pecado en la cruz, ese es el segundo Adán, espíritu vivificante. El primer Adán trae el pecado. El segundo Adán quita el pecado. Esa es la gran diferencia. La humanidad puede venir ¿con qué? El pecado por naturaleza. Usted y yo tenemos el pecado por naturaleza, por el primer Adán. Pero el segundo Adán quita el pecado. Sí, nos libra del poder del pecado. Y vean, lo explica muy bien la palabra de Dios. La misma primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahora desde el verso 21, leo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, recordemos que Adán, Dios no lo creó para morir. No, Dios creó a Adán para que viva con él por la eternidad. Sí,
Dios lo creó con ese propósito, para que viva con él por la eternidad. Entonces dice aquí que por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, el pecado, la simiente del pecado, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es la comparación entre lo que trajo Adán y lo que trajo el Señor Jesucristo. Sí, Adán trajo la muerte, Cristo trajo la vida y la vida eterna. Ah, maravilloso, maravilloso. Sigo leyendo. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí, cuidado con eso, ¿ah? Todos los que reciban a Cristo serán vivificados. Pero dice todos. Oh, la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Y vamos a un versículo que usted seguro lo ha leído o lo ha escuchado. En Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a eso se refiere aquí el verso 22 de primera carta a los Corintios 15. ¿No? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes? Los que crean en Cristo. Aquellos que han creído en Cristo. Sí, mi amigo. El Señor Jesucristo fue crucificado con dos pecadores. El uno a su izquierda, el otro a su derecha. Los dos eran igual de pecadores. Ladrones, asesinos. Los dos. Uno lo increpó y le dijo de todo al Señor y se burló. Aún estando a punto de morir, se burló del Señor. El otro se arrepintió y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice, el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque a eso vino el Señor, trajo la vida. Un ladrón se llevó la simiente del pecado al infierno. Sí, al infierno. Y el otro, en cambio, se arrepintió y, estando a minutos de morir, acepta a Cristo como su Salvador, reconociéndole como el mismo Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amigo, mi amiga, es lo que quiere el Señor. Para eso vino Cristo al mundo, para morir en la cruz por sus pecados y por mis pecados, para que me arrepienta de mis pecados. Usted se arrepienta de sus pecados. Un ladrón se arrepintió, el otro no. El otro no. Y lo que dice aquí, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mi amigo, mi amiga, lo maravilloso es, lo extraordinario es que Jesucristo sigue salvando personas, sigue hablándole a la humanidad para que se arrepientan de sus pecados. Sí, Dios vino al mundo. ¿Se imaginan ustedes, por favor, un minuto, que el Dios creador del universo, el Dios que lo creó a usted, el Dios que me creó a mí, el Dios que creó a todos,
venga a este mundo. Tan importante es usted para Dios, tan importante soy yo para Dios, que el Padre envía a su Hijo único para que muera en nuestro lugar, porque el pecado, nuestro pecado merecía la muerte y la muerte eterna, pero tanto nos ama el Señor que envía a su Hijo al mundo, se haga hombre, camine como hombre y muera como hombre, siendo inocente, siendo limpio, siendo puro, sin pecado, pagó el precio por usted y por mí. Sí, para que la simiente de Dios, la simiente incorruptible de Dios, salve mi vida y me dé vida eterna. Mi amigo, mi amiga, Dios vino al mundo para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad. Lastimosamente, no toda la humanidad quiere ser salvada, porque no quieren arrepentirse de sus pecados. La diferencia entre un cristiano, es decir, aquel que ha nacido de nuevo, la diferencia entre aquel que tiene a Cristo y no tiene a Cristo, la diferencia es entre aquel que corre hacia el pecado o huye del pecado. Vamos a celebrar Navidad. Y ahí vamos a ver qué celebra usted. Sí, ¿qué celebra usted? Oh, me ha tocado ver año a año en los supermercados cómo los estantes llenos de licor se vacían, ¿no? Y hay cualquier cantidad de whisky, bueno, toda clase de licores, y la gente va y compra licores y festeja supuestamente la Navidad, festeja el cumpleañero, haciendo lo que el cumpleañero no quiere. ¿Por qué? Porque no les importa a Dios. Y esa es la diferencia. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, ya no corre hacia el pecado. Ya no corre hacia el pecado. La nueva simiente, es decir, la simiente de Cristo, me hace correr del pecado. Ya el pecado no me agrada. Ya el pecado no me gusta. No me gusta. Antes me gustaba. Por la simiente corruptible con la que nací, me gustaba beber, me gustaba insultar, me gustaba pensar mal, me gustaba emborracharme, me gustaba el pecado, me gustaba y no me molestaba. Pero ahora con la nueva simiente, ya el pecado no me agrada. Sí, puedo resbalar, puedo caer, pero no me quedo en el pecado. El pecado no me agrada. No quiero seguir en el pecado, porque ahora no tengo ya la simiente corruptible, sino la simiente incorruptible, que es Cristo. Esa es la diferencia entre el religioso y el verdaderamente cristiano. El religioso puede seguir con la simiente corruptible y pecar sin ningún problema. No siente nada porque ha pecado. Y puede seguir invocando a Dios porque no siente nada. Pero en cambio, aquel que ha nacido de nuevo, que tiene ahora la simiente incorruptible de Cristo, ya no quiere pecar. Ahora quiere agradar a aquel que murió en la cruz y lo salvó y lo cambió y le ha dado vida eterna. Mi amigo, mi amiga, ¿cuál es la simiente que vive en usted? La simiente del pecado. Así sea religioso, o la simiente incorruptible de Cristo. Y este versículo hermoso, se lo repito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y con eso los dejo, mi amigo. ¿A qué vino Cristo? Bueno, a esto. Segunda carta a los Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es necesario nacer de nuevo.
Cristo trajo la simiente incorruptible, porque todos nacemos con la simiente corruptible. Cristo vino. Escúcheme bien. La Navidad, lo hermoso de la Navidad es que Cristo vino. ¿Y a qué vino? A quitarnos la simiente corruptible para darnos la simiente incorruptible, para quitarnos la simiente que nos lleva al infierno y darnos la simiente que nos da la vida eterna. Es necesario nacer de nuevo. Por eso es tan importante la Navidad, el nacimiento de Cristo, porque nació el Salvador. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.